social que trabaja en investigaciones sobre educación. Ahora sí, bueno, como igual Sandra me presentó, mi nombre es Pablo Bain, soy docente jubilado de la Universidad Nacional de Misiones e investigador en el instituto. Nosotros queríamos iniciar esta pequeña participación nuestra en el ciclo Mate Conciencia, conversando un poco entre nosotros para que después podamos hacerlo con ustedes acerca de por qué puede ser o por qué entendemos nosotros es importante investigar en educación. Y se me ocurría disparar un poco en el inicio de esta conversación con todos ustedes, plantearnos, bueno, cómo el sistema educativo formal, por una parte, se encuentra en una profunda crisis. Ustedes habrán visto que todos los políticos y candidatos a distintos lugares de gobierno en estas elecciones que se vienen hablan de educación, hablan de una crisis en el sistema educativo y hay una serie de ideas, de propuestas, a veces contrapuestas y a veces similares, para salir de esa crisis. Y yo dije recién el sistema educativo formal, pero la educación para nosotros va más allá de ese sistema. En uno de los trabajos que ahora se van a presentar, estamos ahí en una especie de terreno compartido entre la educación formal y otras formas de educación, que es lo que va a presentar Diego acerca de los procesos educativos vinculados a las radios escolares, que es el tema que él está investigando con su beca doctoral para, alcanzar el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y cumplir con las tareas que como becario de CONICET le fueron asignadas, ¿no?, a partir de su plan de trabajo. Entonces, el planteo es un poco, bueno, ¿por qué puede ser importante investigar en educación? Nosotros, recién les decía, hay muchos modelos educativos, hay muchas maneras de entender qué es la educación como un proceso social, como un proceso de prácticas sociales, cómo se juega en las instituciones y fuera de las instituciones la educación de los sujetos. Por eso llamamos a esta intervención nuestra educación, sujetos, prácticas y educación, para identificar, por un lado, quiénes son los sujetos que participan en los procesos educativos. Hay una autora que es Adriana Puigros que habla de sujetos pedagógicos. Y los sujetos pedagógicos no necesariamente son sujetos en el sentido más estricto del término, es decir, no son sujetos en términos de individuos, sino también de grupos sociales, de colectivos, de etnias, de clases sociales, según se piense la organización social. Entonces, esos sujetos pedagógicos que tienen que ver con los que enseñan, que tienen que ver con los que diseñan las currículas, que tienen que ver con, decía, con los que enseñan, con los que aprenden, con los que diseñan las currículas, con los que diseñan el funcionamiento de las instituciones. Son todos diferentes sujetos pedagógicos. Y la pregunta, bueno, es cómo se articulan los intereses, las necesidades de esos sujetos pedagógicos en el quehacer de la educación como práctica social. Uno no es solo en términos de educación, como en términos de sociedad y de cultura, por lo que se esfuerza, construye, etcétera, en relación con sí mismo, sino también es tributario de lo que el contexto en el cual nace, vive y se desarrolla le posibilitan o le dificultan. Sin embargo, es una muy buena coartada para el sistema educativo neoliberal poder colocar la cuestión del progreso en términos de sujetos individuales. Porque entonces lo que hay que solucionar es
las dificultades de aprendizaje, las dificultades, los problemas de aprendizaje, las limitaciones de los sujetos que no aprenden convenientemente, como si el tema de nuevo del éxito escolar y del éxito educativo tuvieran que ver solo y exclusivamente con las cualidades individuales de los sujetos. Bueno, acá hay todo un tema a discutir y un tema a analizar y un tema a investigar. ¿En qué medida esa concepción meritocrática, por ejemplo, es dominante o no en el sistema educativo? ¿Qué condiciona? ¿Cómo enfoca sus principales problemas? Y derivado de esto, ¿qué es conveniente investigar o no investigar en relación a la evolución de los sujetos y de su aprendizaje? Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Carla Duarte, soy becaria doctoral en el IESI y en mi tema de investigación, o sea, lo que yo trabajo es la construcción de la identidad profesional docente de profesores nobles de biología. Y estos profesores son profesores que trabajan en escuelas del nivel medio en la provincia de Misiones. Todavía no vamos a presentar en sí el tema de cada uno, sino que voy a aportar a la discusión general de qué investigamos y de qué manera podemos pensar las cuestiones vinculadas a educación desde los lugares que cada uno tenemos. Nosotros como grupo, el objetivo que tenemos es de alguna u otra manera ver cuáles son las formas y los sentidos y las significaciones que construyen los sujetos, tanto en entornos formales, escolares, como no formales. En mi caso en particular, para vincular un poco con lo que estaba conversando Pablo, yo tomaría esas cuestiones vinculadas a educación y las centraría en el sujeto educador. Entonces, cómo mirar cómo las políticas nacionales, provinciales y la organización a nivel institucional de las escuelas, como también del sistema educativo provincial, inciden en la construcción del trabajo cotidiano del docente en las escuelas de la provincia de Misiones. Y entonces también nos aportaría, digamos, a una mirada más singular, pero que no quita eso, la pluralidad que se vive en el cotidiano, en el sistema educativo. Entonces, a partir del trabajo que vengo realizando, lo que se puede ver es cómo en la historia individual de determinados sujetos se puede leer de qué manera impacta el contexto, las modificaciones, los cambios, como también la organización cultural de los lugares donde trabajan los profesores con los que yo trabajo. Entonces, digamos, de esa manera también aportar un poco a la mirada singular de la provincia de Misiones y cómo se vivencia acá la educación, el sentido, qué hacemos en las escuelas secundarias y en particular obviamente yo trabajo con profesores de biología, entonces vinculo ese trabajo con la alfabetización científica que está íntimamente relacionada con la disciplina que tienen que enseñar los profesores con los que yo trabajo. Formo parte de este grupo de trabajo desde sus inicios y otra de las cosas que también vinculan a nuestro trabajo con este espacio y que nos gustaría compartir con ustedes tiene que ver con la cuestión de la militancia por el derecho a la educación de muchos de los participantes y los sujetos con los que nosotros trabajamos. Entonces también para entender la educación y para poder trabajar en nuestros trabajos de tesis y en nuestros trabajos grupales en la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades también, entendemos a los sujetos como actores, partícipes de cada uno de esos procesos, también a partir de sus acciones de lucha. En mi caso particular yo trabajo con personas con discapacidad, soy profesora en educación especial, me recibí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y formo parte también con otros compañeros del grupo, de un grupo de trabajo que se llama Estudios Críticos de la Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
En ese espacio nosotros vamos trazando algunas líneas, algunas perspectivas que tienen que ver con las formas, también desde la metodología de la investigación con la que nosotros realizamos nuestro trabajo cotidiano. Porque históricamente, para los estudios en educación especial y en discapacidad, también muchas veces el trabajo de los investigadores fue un trabajo que inclusive cometió actos de violencia hacia las personas con discapacidad, porque fue un trabajo que medía su inteligencia, que los patologizaba, ¿no? Entonces, también entendiendo esa complicidad y esas complejidades que va teniendo nuestro trabajo, formamos parte de estos grupos para ir mirándonos como investigadores y para vernos formando parte de estos procesos. Por otro lado, también en la Facultad de Humanidades se está conformando un grupo de estudiantes que nosotros con el que estamos trabajando, que se llama Colectivo de Estudiantes por la Inclusión. Y es un grupo que se conformó inicialmente por estudiantes con discapacidad de la Facultad de Humanidades, que están como iniciando algunas acciones para la accesibilidad en los espacios universitarios para personas con discapacidad, porque también en el caso de mi trabajo tenemos que revisar que muchas veces en nuestras prácticas no está presente esa perspectiva de quiénes son los sujetos con los que trabajamos y cuáles son las cosas que necesitan para poder acceder a nuestras clases, a nuestras investigaciones y a los espacios que nosotros también estamos proponiendo. Así que es otro de los elementos que se suma y que además nos fortalece, ¿no? Este tejer redes, conformar este grupo de trabajo para nosotros es muy importante porque en esos encuentros que vamos tejiendo también fortalecemos nuestro trabajo luchando cotidianamente contra algunas cuestiones de precarización que tienen que ver con las condiciones de nuestro trabajo como becarios, como investigadores y como docentes también de nuestras universidades. Buenas tardes, gracias por su presencia, me parece una oportunidad muy enriquecedora siempre que podemos generar un ámbito de diálogo, de conversación, porque es cuando de algún modo también nos obliga a quienes venimos trabajando a veces sin oportunidad de poner a socializar nuestros avances de investigación y demás, como a poner un momento de, bueno, hasta acá, ¿qué vengo haciendo? ¿Qué tengo que revisar? Entonces, este momento enriquece también nuestro propio trayecto investigativo, así que gracias a la organización que le ha dedicado mucho tiempo a este ciclo y además también a ustedes que se han acercado para también ir conociendo qué hacemos quienes hacemos ciencias sociales, que es un poco la convocatoria. Me parece que cuando nos sentábamos a pensar este espacio con el grupo, decíamos qué interesante sería que también podamos hacer esto, que era, además de mostrarles qué hacemos, también contar un poco de dónde venimos, porque nos formamos como personas, como sujetos que hacen investigación en múltiples espacios, en múltiples redes. Entonces también esa educación que nos constituye a nosotros como sujetos que aprenden a hacer investigación, está atravesado por experiencias de participación en redes más amplias que específicamente la academia, digamos. Entonces, en mi caso en particular, que trabajo con radios escolares, también el espacio de aprendizaje muy interesante y también recuperando un poco lo que mencionaba Lelia de participación en espacio de redes y de articulación, creo que las radios escolares son un espacio que han aprendido en los últimos 10 años a generar, acá en la provincia, digo, un movimiento muy interesante de aprendizaje colectivo y es una experiencia, como decía Pablo al principio, que se mueve un poco de la formalidad a la que acostumbramos a pensar la educación, porque a veces asociamos la idea de educación a la escuela, y sin embargo estas experiencias en particular van mezclando bastante, son una mezcolanza bastante interesante porque son espacios de la escuela, pero sin ningún tipo de reconocimiento de las escuelas ni de los espacios formales educativos. Entonces, por ejemplo, las reuniones organizativas para las instancias de encuentros provinciales se realizan en días no laborales con aportes de cada docente que pone su vehículo, que pone dinero para ir a tal punto de la provincia a realizar las reuniones, y formando parte de ese tipo de experiencias es como también nos vamos formando
Entonces, como les adelanté, yo trabajo con 3 profesores. Esos profesores son 2 mujeres y un varón. El trabajo no es comparativo, no buscamos hacer un trabajo comparativo, sino que la idea es, en esos sujetos con los que yo trabajo, tratar de tener alguna diversidad desde el punto de vista de la riqueza que me pueden aportar con sus historias, porque la historia individual de cada uno también trae cuestiones de lo social, ¿no? Entonces, como les decía, trabajo con 2 profesoras y un profesor, y a su vez también buscamos en esa elección de los sujetos que haya una diversidad de instituciones formadoras de la profesión de profesor en biología. Entonces acá en la provincia tiene larga trayectoria el Instituto Ruiz de Montoya y también la Universidad Nacional de Misiones. Estoy hablando desde el punto de vista del tiempo, ¿sí? También está el Instituto Saavedra y está el Instituto de Formación Docente Cecilia Braslaski, que son los que forman a los profesores de biología que trabajan en el nivel medio. Los 3 profesores con los que yo trabajo, 2 son graduados del Instituto Ruiz de Montoya y una es graduada de la Universidad Nacional de Misiones. Y además también buscábamos en esos sujetos que trabajen en escuelas de contextos diferentes, porque nuestra provincia es bastante dinámica en un montón de cuestiones contextuales. Entonces, 2 de estos profesores trabajan en escuelas rurales, y cuando hablo de ruralidad también son distintos grados de ruralidad. Una trabaja en una escuela en una colonia de San Pedro, en Pozo Azul, y Fracrán, que son 2 colonias de San Pedro, y el otro profesor trabaja en las UGL, que tienen totalmente otra dinámica y también son rurales, o sea, se consideran como rurales. Y la tercer profesora con la que yo trabaja acá en la ciudad de Posadas. Entonces hay también toda una dinámica distinta respecto a los sujetos, estudiantes con los que trabajan estos 3 profesores. En ese trabajo de campo me di cuenta que también influía un poco, no un poco, sino bastante, esta diferencia de la localización geográfica. Como estoy trabajando con el enfoque biográfico narrativo, la metodología, el procedimiento es darle voz a la persona y que la persona me cuente su historia y reconstruir de manera conjunta con estos 3 sujetos. Entonces nosotros, la estrategia de trabajo se fundamenta en entrevistas en profundidad, tenemos que volver a encontrar. Entonces esa persona que trabaje conmigo tiene que tener una predisposición a la tarea. Bien, estas profesoras la verdad que tienen miradas muy interesantes respecto a su trabajo y cuáles han sido las cuestiones que las atravesaron en esa construcción de cómo viven y vivencian la tarea docente. Es bastante diferente, no solo por lo contextual, sino también por los ideales, por los tipos de escuela en los que trabajan y también así por el tiempo que tienen en el ejercicio docente. Entonces, cada una vivenció de una manera distinta el ingreso a la docencia, cómo tuvieron que aprender cuestiones vinculadas a las normas, al sistema de puntajes, cómo es el tema de ingresar a una escuela. Y ingresaron a la tarea docente en contextos totalmente diferentes. Yo en la historia de esta profesora en particular encontré muchas cuestiones de cómo el contexto va moldeando y digamos facilita o no el ingreso a la vida docente. Y con la otra profe que es de acá, de Posadas, y que está trabajando en escuelas secundarias acá, pero ahí es bastante distinta la dinámica. Ella es una profesora suplente en todas las horas que tiene. Entonces, entre el año pasado, que también comencé a trabajar con ella, y ahora que seguimos trabajando, constantemente es una modificación de la escuela en la que trabaja, de los grupos de estudiantes con los que trabaja. Y en ese sentido yo ahí encontré una vinculación con el tema de una compañera del grupo, digamos, que tiene que ver con ahora como en las escuelas hay mayor diversidad en la población estudiantil. Entonces ya hay chicos, esta profesora tiene que trabajar con chicos con discapacidad, con distintos grados de discapacidad. Entonces, de alguna u otra manera, yo le había comentado a Lelia, y entonces tratamos de ver de qué manera ella me puede llegar a ayudar a analizar eso a mí.
Y también encontré alguna vinculación con el trabajo de Diego, porque Diego trabaja radios escolares y de alguna u otra manera quienes se hacen responsables de proyectos extracurriculares en las escuelas son los profesores nobles, aquellos que recién ingresan. Entonces hay toda una, digamos, una dinámica de construcción respecto al que recién ingresa al mundo de la docencia, de que tiene que tener el derecho de piso. Entonces también en mi trabajo de campo me surgió eso, que es el derecho de piso, pero para el profesor, para los 3 casos con los que yo trabajo. María me recibe entre nerviosa y contenta. Tiene muchas ganas de hablar. Eso lo percibí desde el primer momento en el que me acerqué a la cita, el horario que ella me había propuesto. Una tarde de miércoles, mitad de semana, ella había terminado de dar clases de lengua. Más o menos terminaba la siesta, 15:30, la ciudad empezaba como a moverse mucho, estoy hablando de una ciudad intermedia, de Posadas, imaginemos algo como Verá, un poco más chico tal vez, Apóstoles. Y noté que ella tenía como desde el principio, desde el momento en el que me recibió, muchas ganas de contarme que ella había logrado finalmente, estamos en octubre de 2018, armar un grupo de jóvenes que la radio, que hacía sus programas, que entraba y salía sin autorización de los docentes, que lograba una cierta autonomía para manejar una radio escolar. Es un colegio con bastantes años en ese pueblo, es uno de los colegios tradicionales del pueblo, una escuela normal, y me lleva rápidamente a la radio, me muestra por encima que había 2 chicos haciendo un programa de música, y me invita a sentarnos en la entrada de la radio. Me cuenta, así como verborrágicamente, muy de manera amontonada y acelerada, que ella se había hecho cargo de la radio porque ningún docente quería hacerse cargo de los equipos que estaban en ese colegio juntando polvo, y que ella consideraba que era una herramienta pedagógica, usaba esa palabra, usaba esa expresión, muy importante para que los jóvenes se manejen con la información, con los aparatos electrónicos. Ella estaba ocupando enseñando en una cátedra de lengua en la secundaria. María me cuenta que esos equipos que estaban funcionando tenían 2 años, habían llegado al colegio en 2017, y que todo el año anterior se hicieron programas muy breves, un mes duraba uno, se discontinuaba, un mes continuaba otro grupo, pero que ella siempre insistía para que los jóvenes vayan a hacer sus programas a contraturno. Ese año, por eso estaba contenta, se había logrado un grupo de 6 estudiantes que a contraturno iban y hacían programas a la mañana y a la tarde. Entonces tenían una programación permanente el año pasado, en 2018, y además habían logrado algo que es bastante inédito en las radios escolares, que es que se escuche en los remises, en los kioscos, que ella vaya por un lugar del pueblo y que esté sintonizada la radio. Me contaba esto con alegría, y me contaba también que ese equipamiento pertenecía al programa CAJ, que era una línea del Ministerio de Educación de la Nación, y que, según ella tenía entendido, nadie lo había pedido desde el colegio. ¿Cómo que nadie lo había pedido? No, dice María, simplemente en plenas vacaciones, febrero, llega una camioneta del Ministerio de Educación de la Nación, buscó por el pueblo al director de la escuela, y cuando lo encontró le dijo que le traían los equipamientos para que ese año abran una radio escolar. El director abrió un espacio vacío, un aula que no estaba siendo ocupada, dejaron ahí los equipamientos, esto es febrero de 2017, y cuando empezaron las clases en marzo tuvieron que encontrar quién se hacía cargo de ese espacio, ¿no? Quién se hacía cargo de las actividades que requería una radio. Bueno, como nadie lo hacía, ella, que estaba dando lengua desde el año anterior, o sea, desde 2016, se puso al hombro esa tarea de poner en marcha una radio escolar como le salía, porque ella misma me manifestaba que su experiencia con la radio era siempre como radio escucha. Transcurrió una conversación de aproximadamente 40 minutos, ella se tenía que ir porque trabajaba en otra escuela, y me invitó a que me quede con los chicos en la radio, ahí dentro del estudio. El estudio es un aula de un solo ambiente que tiene 3 mesas tipo escolares, esa mesa que es
rectangular con unas rejillas debajo. Sobre esas mesas estaban distribuidas la consola, la computadora, la caja de la computadora, porque era una netbook, y los aparatos de transmisión muy nuevos y profesionales además. Todo detrás, digamos, con el marco de un gran pasacalles del programa CAG, Ministerio de Educación de la Nación. Dos jóvenes conversaban entre ellos, yo esperaba que noten mi presencia, creo que no lo notaron, o tal vez sí, pero no le importó. Esperé que terminen de hablar porque estaban al aire, y cuando terminan de hablar se saludan y evidentemente uno se tenía que ir, entonces dice ya vuelvo y deja sonando una canción en la computadora. Esa canción duró 2 minutos más porque recién había sido puesta y esto, silencio. Terminó la canción y no siguió nada. Y yo estaba ahí frente a la computadora, tenía muchas ganas de darle play a la siguiente canción, pero el silencio estaba formando parte de lo que estaba saliendo al aire. O sea, habían mandado la canción, se fueron al patio, no volvieron. Y yo estaba frente a los equipos de la radio, sentado, esperando a ver qué hacía. Empecé a tomar nota de la conversación reciente que había tenido con la profesora. Creo que habré escrito casi una página y vuelve uno de los jóvenes, pone play, empieza una propaganda de Coca-Cola porque era YouTube, termina la publicidad, porque era de esas publicidades de 5 segundos que uno no puede saltear, y empieza una canción de un ritmo absolutamente diferente al de recién, que era algo... No sé, creo que era un día lluvioso, entonces había pasado una canción lenta y el próximo ritmo era algo así como un reggaetón. Pone 2 canciones en la lista y ahí sí me saluda y me cuenta que su compañero había dejado la escuela el año anterior y que de a poco iba y lo acompañaba mientras él hacía programas de radio. Él se hacía cargo todas las tardes de hacer operación técnica y hacer los programas porque no quería estar en su barrio, ya que a él no le gustan las bebidas alcohólicas, quiere ser policía, y si se queda en el barrio, los compañeros lo acusan de afeminado, él usó otra palabra, y que a él no le gustaba eso, entonces prefería estar haciendo programas de radio en la escuela, ante mucha emoción, todo lo que había logrado. Entonces, estaba terminando en 2017 mi trabajo en otras radios escolares donde estaba haciendo un poco de aproximación para definir justamente dónde iba a profundizar, donde iba a quedarme todo el año siguiente, que fue este año 2019. Y cuando voy este año me mudo a vivir a este pueblo, escribo en marzo: María, ya estoy acá en el pueblo, podemos juntarnos para ver qué vas a hacer este año, me contás y vemos si puedo aportar algo a la radio para trabajar con los jóvenes. Me respondió al otro día contándome que no iba a estar más en la radio escolar, que la radio escolar no iba a funcionar ese año, o sea, este año, y que ella le hizo un juicio a la escuela porque la echaron. Voy a hablar con el directivo a ver qué podemos hacer para que yo pueda continuar haciendo trabajo de campo en esa escuela. Y me cuenta que María en realidad era profesora de cívica, digamos, su título es profesora de cívica, pero que estaba dando lengua y que mediante el sindicato una profesora de lengua le reclamó esas horas, entonces la desplazaron y por ese desplazamiento ella le inició un juicio a la escuela y hasta que no se resuelva eso, la radio escolar no se iba a usar. O sea, este año no se usó la radio escolar en ese colegio. Pero le agregaría con este relato un elemento más a esta primera definición de cómo surgen las radios escolares asociadas a los docentes nuevos o a los profesores nobles, que es, también se hacen cargo, junto con esos profesores nobles, personas que dentro de la institución escolar están buscando construir o sostener cierta legitimidad o capital social, porque le da reconocimiento dentro de una institución estar haciéndose cargo de algo más que de dar clases, y uso comillas. Porque no es lo mismo el docente que solo da clases al docente que además de dar clases lo hace con ciertas herramientas pedagógicas innovadoras, con ciertas inquietudes y apertura a la participación de jóvenes, que va a contraturno, que se hace cargo con una modalidad bastante precaria de otras actividades. Por lo tanto, agregaría esa disputa también como un espacio de legitimidad que construyen los docentes en torno a este tipo de experiencias, porque también fuimos viendo en otros casos de radios escolares, para puntualizar estoy profundizando el trabajo en 4 casos, 2 secundarias y 2 primarias. Una de estas secundarias
es este colegio que les estoy comentando, el otro es un colegio privado, este primer caso es una escuela pública, primaria y secundaria, que recibió en 2017 los equipos sin haberlos solicitado. Esto lo confirmé después, haciendo otras averiguaciones, y efectivamente nadie del colegio había presentado un pedido, pero el Ministerio igual, con algún criterio que desconocemos, porque no logramos, como se discontinuó la política del CAJ, quedó todo suelto, los cabos dentro de los ministerios y dentro de lo que era la autoridad de aplicación, que también se disolvió, es decir, AFCA pasó a ser ENACOM, se cambiaron direcciones, directivos, es como muy difícil reconocer y recuperar esos trámites administrativos, y desde la escuela nadie había solicitado los equipos, sin embargo se encontraron con un equipamiento muy novedoso. Y la otra experiencia en el mismo pueblo, de una escuela secundaria, es un colegio privado que desde el año 1998 tiene una radio escolar, es decir, tiene 21 años de trabajo con este tipo de proyectos, y fue una de las emisoras que allá por el año 98 empezó a trabajar esta experiencia radio escolar buscando mejorar, estas son las palabras de los profesores que se hicieron cargo, mejorar la lectura y la expresión en público de sus estudiantes. Esta segunda radio, que tiene 20 años de estar al aire, que es un mérito inédito dentro del mundo de las radios escolares, no tiene autorización de funcionamiento, podría encasillarse en lo que decimos una radio ilegal o irregular. La otra radio, CAJ, con los equipamientos nuevos, sí tenía autorización, porque el Ministerio baja equipamientos y autorización de funcionamiento. La otra radio, que pidió la autorización en 2017, en este colegio privado, recibió una respuesta negativa de ENACOM porque le argumentaba que tiene que esperar a que se abran concursos de licencias. Esa respuesta de ENACOM desconoce absolutamente cómo se regula la administración de autorizaciones para las escuelas, porque dice la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que las radios escolares no tienen que concursar licencias porque son autorizaciones que el mismo gobierno asigna de manera directa, sin concursar, porque las radios escolares son radios del sistema público no gubernamental. Y lo que hace además la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es la Ley 26.522, es decir en el mismo artículo 149 que esas autorizaciones son administradas por la autoridad educativa jurisdiccional de la provincia. O sea, en la provincia de Misiones debería haber un organismo o un espacio que se encargue de definir qué escuelas van a tener autorización de funcionamiento. Bueno, ese organismo no existe. En la provincia de Misiones no hay una escuela, una dirección, un área, una subsecretaría, algo que reciba los trámites, ni siquiera que los evalúe. Y esta escuela, que tiene 21 años de radio escolar, la trajo al ENACOM. El ENACOM no le recibió porque le dijo, mira, la ley dice que yo no te puedo recibir el trámite porque tenés que tramitarlo frente al Ministerio de Educación. Fueron al Ministerio de Educación, le dijeron que el Ministerio no tiene un área, entonces le mandaron al Consejo de Educación. El Consejo de Educación le dijo, tampoco tenemos ni un área, entonces veamos qué se puede hacer. Esta inquietud de estas radios, de esta segunda radio, fue planteada en el seno de la red de radios escolares que les mencionaba hace un momento. Entonces se empezó a tratar de gestar un espacio de trabajo entre las radios escolares y lo que la provincia llama gobierno educativo, que es un espacio mixto entre el Consejo de Educación y el Ministerio de Educación. Después de varias reuniones, algunas frustradas, otras con algún tipo de escucha más atenta de parte del gobierno, la provincia ha lanzado lo que se llama el Programa Provincial de Radios Escolares. ¿Qué hizo hasta ahora el Programa Provincial de Radios Escolares? Un concurso convocando producciones de escuelas para que presenten radioteatros, spots o lo que sea, y se podían ganar una notebook y 2 micrófonos. Pero no reciben trámites, no hacen ningún tipo de gestión y no tienen tampoco definida una línea de trabajo de vinculación con las radios escolares. Estos dos casos que les estoy mencionando de las radios que están en el mismo pueblo tienen ciertas características interesantes porque de algún modo son casos reveladores de otras experiencias, ya que en numerosas ocasiones los proyectos de radios escolares hablaría de efervescentes, es decir, tienen un momento de surgimiento muy impetuoso con varios proyectos en simultáneo. En el inicio hay 5 programas que duran una semana algunos, un mes otros, se sostiene uno todo lo que puede y finalmente se cae, la radio queda pasando solo música.
y los profesores que estaban involucrados al principio también se van desgranando, se van apartando y quedan siempre recargados los profesores nobles que sostienen las experiencias de radios escolares. En Misiones hay registradas 350 radios escolares. Perdón, en Argentina hay 350. En Misiones hay 14 autorizadas, pero la mitad de esas autorizadas no están al aire. La otra mitad nunca lo estuvo. Es decir, hay autorizaciones sobre escuelas que nunca tuvieron radios escolares. Y más del doble, es decir, casi 30 experiencias de radios escolares nunca tuvieron autorización. A ver si repito para que se clarifique de nuevo. Dice ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que reemplazó a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación, que Misiones tiene 14 radios escolares. Cuando uno mira los casos, cuáles son esas 14 radios escolares, ve que 7 son radios escolares que existen en los papeles, pero que nunca se pusieron al aire. Tal vez, sospechamos, como en el colegio normal, recibieron los equipos, pero no hubo alguien que diga, bueno, yo voy a poner la radio al aire. De las 7 que sí funcionaron, solo 2 están ahora emitiendo y otras 5 no están al aire. Y al mismo tiempo, hay 28 experiencias de radios escolares que están funcionando sin autorización y sin ningún tipo de programa o línea de trabajo del gobierno que pueda brindarle algún tipo de herramienta o asesoramiento, acompañamiento, nada. Y a esto le agregamos que muchas de estas 28 experiencias no están con horas asignadas a ese tipo de trabajo. Por lo tanto, los docentes están a contraturno o hacen actividades para sus materias, asignando trabajos prácticos en las radios escolares y más o menos van llevando adelante dinámicas de trabajo entre estudiantes y docentes. Ahora, mirando hacia adentro, para cerrar, pensaba, junto con estas, comentando de cómo pueden volverse experiencias de educación no formal, en realidad podríamos hablar de las radios escolares como una zona de promesas, en donde mucho de lo que se quiere hacer se hace de manera precaria y por lo tanto se hace, no me animo a calificarlas como mal, pero se hace de manera diferente a lo que se dice que se hace. Entonces, los vínculos pedagógicos por lo general no se modifican. Son jóvenes haciendo tareas asignadas por los docentes, son jóvenes escuchando consignas que tienen que hacer para ser evaluados, son jóvenes que forman parte de grupos, uso comillas, privilegiados, porque son, mediante premios y castigos, asignados a tareas dentro del horario de clase. Entonces, cuando estás conversando con los jóvenes, se sienten bien porque están en la escuela, pero no están en la escuela al mismo tiempo. Están en una zona difusa, fronteriza, en donde están fuera del control del docente porque no están en el aula, y como los docentes no tienen tareas específicas dentro de la radio, están con el grupo grande y tienen 3 estudiantes en la radio. Entonces están lejos de la visión del docente, haciendo algo vinculado a la escuela, porque están dentro de la escuela, pero no es escolar. Bueno, toda esa mezcolanza es lo que suele pasar dentro de las radios escolares, que son, por ahora, estamos utilizando algunas categorías de la línea de Ana Camblón, que viene trabajando la educación en la zona de frontera y habla de experiencias de umbralidad. Entonces trato de pensar un poco estas experiencias de radios escolares como una zona de frontera entre lo escolar y lo no escolar, lo formal y lo no formal, una serie de intercambios que se hacen en este ámbito fronterizo que lleva a dialogar diferentes maneras de manejar, porque ¿qué pasa dentro de la radio? Hay mandatos escolares que hay que cumplir, no se puede ir de cualquier manera a la radio, no se puede pasar cualquier música en estas radios, no se puede hablar de cualquier manera. Sin embargo, tampoco son iguales las prácticas dentro de la radio que fuera de la radio, aún dentro de la escuela, digo. Bueno, esta mezcolanza es lo que hace que muchas veces estos mandatos escolares parezcan desubicados dentro de la radio y que al mismo tiempo la radio le represente a las escuelas un escalofrío institucional, porque ponen en tensión el formato escolar, ya que no están en la currícula, no aparecen en los documentos PEI, no tienen asignadas ninguna hora específica para los docentes y son una zona bastante difusa y bueno, por eso creo que ahí en estas rendijas es donde se pueden ver pistas para pensar la tensión entre los formatos educativos formales y no formales. Y solamente para cerrar también quería agregar que resulta interesante ver cómo
le agregaría una tercera dimensión, que es a los docentes nuevos o los profesores nobles que se hacen cargo de las experiencias y a aquellos profesores que se hacen cargo porque buscan construir o sostener cierta legitimidad dentro de la escuela, se incorpora que esos docentes también van representando y constituyendo para esos estudiantes que participan de la radio escolar un trayecto de aprendizaje diferente, porque les representa, no es lo mismo que haya o que no haya radio escolar, digamos. Y para los jóvenes que participan de la radio escolar les representa un modo distinto de aprender otras cosas, no solo el contenido curricular, otras cosas. Y en ese trayecto diverso se van constituyendo como sujetos que también aprenden que se puede aprender de otra manera. Como les pasó en muchas oportunidades a los docentes que se terminan haciendo cargo de las radios. Es decir, van los docentes copados, van los docentes nuevos, y son docentes que recuperan en ese tipo de prácticas, como decía hace un momento Carla también, sus aprendizajes como estudiantes, porque son copados porque también cuando fueron estudiantes tuvieron docentes que fueron copados con ellos. Entonces se genera una dinámica de aprendizaje diversa que me parece dentro de las radios escolares se actualiza y va habilitando nuevos modos de aprender para los sujetos que están participando de estas experiencias. Bueno, y hablando de leyes y cosas que a veces son un poco extrañas y que tienen complejidades interesantes para mirar desde la investigación, como les decía, mi trabajo se vincula a la educación de personas con discapacidad, en este caso en el nivel secundario. Yo soy maestra, trabajé durante muchos años en escuelas de educación especial en la provincia de Misiones y durante todos esos años tuve una preocupación que tiene que ver con algunos procesos de derivaciones varias de los estudiantes con discapacidad de una escuela a otra. Inicialmente, históricamente, la educación de personas con discapacidad se llevó a cabo en escuelas de educación especial, es decir, escuelas que atienden específicamente a cuestiones vinculadas a la discapacidad. A partir del año 2006, en Argentina, la Ley Nacional de Educación y también las normativas que se derivan del Consejo Federal de Educación empiezan a sostener que el Estado argentino tiene que garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Entonces, a partir de ese momento, que es justo el momento en el que yo me recibo y empiezo a trabajar como maestra, en el año 2006, me recibí en el año 2005 y en el año 2006 empecé a trabajar, empiezan a suceder una serie de movimientos al interior de las instituciones de idas y de vueltas, porque en ese momento las escuelas de educación especial empezaron a plantearse y los maestros empezamos a plantearnos cómo íbamos a hacer para que los estudiantes con discapacidad puedan ir a la escuela común, pero también la escuela común hacía el movimiento que venía haciendo hacía mucho tiempo ya de derivar a los estudiantes con discapacidad a las escuelas de educación especial, ¿no? En esa etapa de transición, yo empiezo a trabajar en ese momento con mi tesis de maestría, que tenía que ver con estas cuestiones que se iban como armando en las prácticas cotidianas de las escuelas a partir de estas nuevas propuestas que venían de cuestiones legales y normativas, que también fueron apareciendo en las escuelas de maneras muy interesantes, porque así como contaban los compañeros que a veces tienen que ver con intereses de los docentes, en las escuelas de educación especial también aparecían algunos docentes diciendo, che, esta nueva resolución del Consejo Federal dice que los chicos tienen que irse a la escuela común. Y entonces ahí empezábamos a leer y a generar espacios, sobre todo muchos espacios de lecturas y de estudio y de aprendizaje entre docentes para empezar a ver cómo íbamos a hacer para llevar a cabo todos estos procesos. Y además teniendo en cuenta que se trataba de estudiantes que venían a la escuela, ¿no? Y que esos estudiantes también tienen familias que toman decisiones sobre esos procesos,
tienen vidas que vienen como llevándose a cabo en ciertos lugares, en ciertos espacios, y además también en la mayoría de los casos tenían discapacidades, con todas las complejidades que esto implicaba. Entonces en este momento y a partir de estas cuestiones surge mi interés por investigar y por sistematizar sobre todo estos procesos que me empezaron a resultar muy interesantes, pero también en muchos momentos muy dolorosos y muy complicados y muy difíciles, porque también en el medio de todo eso uno es docente, ¿no? Yo en ese caso estaba trabajando de maestra y entonces, bueno, todas esas implicaciones también forman parte de este momento de mi carrera en el que estoy haciendo mi tesis doctoral. Estoy, igual que Carla, estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, con la beca de CONICET, que me vincula a este espacio que también agradezco. Y en este caso, y por cuestiones de tiempo también, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con una aproximación que hice a una escuela que está en un contexto de ruralidad, ruralidades, para ser fiel a la perspectiva de Gabriel Kessler, que es con la que yo trabajo. Y en ese caso es una escuela de educación secundaria, una escuela de nivel medio, que comienza a recibir en sus aulas a estudiantes con discapacidad. Nos encontramos en este camino con algunos estudios vinculados a ruralidad y discapacidad y también teniendo en cuenta las cuestiones de la educación, pero la mayoría de esos estudios en Argentina y en Latinoamérica lo que están mostrando son las faltas, ¿no? Como todas esas cuestiones que se vinculan a la falta de recursos, a la falta de posibilidades de transporte por las distancias que tienen que ver con esos contextos, a la falta de formación de los docentes con respecto a la cuestión de la discapacidad. Y en este caso lo que nosotros empezamos a ver, que así como es cierto que hay un montón de cosas que faltan, también es cierto que en esos contextos se tejen experiencias que son muy interesantes y muy potentes para estas perspectivas, sobre todo estas perspectivas que les comentaba hoy, que tienen que ver con los estudios críticos de la discapacidad. Porque a partir de esas perspectivas lo que nos estamos permitiendo ver es que el estudiante con discapacidad no es una discapacidad. El estudiante con discapacidad es un estudiante, primero, ¿sí? Es Juan, Mariela, Pepito, que vienen a la escuela y que quieren estudiar. Y por eso, en este espacio quería compartir particularmente las cuestiones de las ruralidades, porque lo que sucede en espacios más urbanos es que hay más instituciones, más escuelas que hacen estos movimientos que yo les contaba hoy cuando empecé. Se derivan a los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el barrio hay una escuela de educación especial, esa escuela puede derivar a la escuela primaria, a la escuela secundaria, inclusive trabajan con institutos de educación superior a los estudiantes y pueden trabajar juntas. A veces trabajan juntas y a veces solamente los derivan y los estudiantes continúan sus trayectorias en las escuelas de educación común, o a veces, en el caso en el que es al revés, los estudiantes continúan en la escuela especial. Pero en este caso, una de las particularidades es que generalmente en las zonas vinculadas a las ruralidades en Misiones hay una escuela de educación común en el territorio, en la comunidad, y una escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Y no hay escuelas de educación especial, eso es lo que quiero decir, porque en la provincia de Misiones las escuelas de educación especial están en las ciudades y además hay algunas experiencias, como el caso de Posadas y Oberá, que tienen escuelas de educación especial en los barrios. Pero en general, en las otras localidades de la provincia, las escuelas de educación especial están en el centro. Entonces, todas las comunidades que quedan alejadas del centro tienen
una escuela primaria y una escuela secundaria y los estudiantes tienen que asistir, o muchas veces se ven como con la necesidad de asistir a la escuela que les queda más cerca. Entonces, en el caso en el que estoy trabajando, se trata justamente de los estudios críticos de la discapacidad, es que la categoría discapacidad para ellos es desconocida o en algunos casos inútil. A ellos no les sirve el diagnóstico del estudiante con discapacidad, no necesitan saber si eso es una discapacidad o no, y los mismos estudiantes también responden a eso de alguna manera porque ellos nos dicen, yo no soy discapacitado, yo en realidad no escucho, pero discapacitado no soy, ¿no? Como esa cuestión de la categoría discapacidad, que también es una cuestión del ejercicio que hacemos los investigadores, que vamos a las escuelas llevando nuestras categorías y vamos a buscar estudiantes con discapacidad, pero los estudiantes no se autoperciben así y a los docentes, en este caso, realmente pensar en la discapacidad les da igual porque lo que ellos necesitan es pensar en las estrategias puntuales para poder recibir a los estudiantes. Y una de las anécdotas más interesantes que quiero compartir con ustedes es la de un estudiante con una discapacidad auditiva que llega a este colegio y los docentes primero le preguntan a la familia cómo hacen para comunicarse con el estudiante. Él tiene una discapacidad auditiva adquirida a la edad de los 10 años, o sea, él escuchaba antes de los 10, entonces la familia le comunica a la escuela que él entendía leyendo los labios. Entonces empezaron los docentes a comunicarse de esa manera con el estudiante, ¿no? Pretendían que el estudiante les lea los labios cuando ellos trabajaban en las clases. El problema es que, por ejemplo, en un momento, más allá de que el estudiante podía hacer este ejercicio, aparece la palabra capitalismo. Entonces, claro, él podía entender la cuestión gestual que le estaban armando los docentes, inclusive le escribían la palabra, pero el problema era que después tenían que explicarle qué significaba eso, ¿no? Entonces, empezaron a ver que no era suficiente darle, por ejemplo, el libro para que lean el concepto de capitalismo, porque había que buscar la manera, de todas maneras, de explicárselo. Entonces empezamos a ver cómo hacían para comunicarle y enseñarle sobre ese mismo concepto a los demás estudiantes. Y ahí nos encontramos con que en realidad parece que el problema no era solamente del estudiante con discapacidad, sino que en realidad había un problema para explicar el concepto, que además es sumamente complejo, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión es una cuestión que yo quería comentarles porque de esa manera podemos ir viendo cómo estas alternativas para recibir a los estudiantes con discapacidad en las instituciones se van tejiendo, ¿no? Por eso cuando pensaba como en el título de esta presentación, pensaba en esto de tejer formas de estar en la escuela, porque más allá del nombre que le pongamos a las cuestiones que van apareciendo, en este caso estamos mirando con mucha atención que hay procesos que son muy potentes, muy interesantes en cada una de las instituciones y que a veces no se sistematizan y que no se conocen y que también eso impide que los docentes puedan compartir esos procesos, ¿no? Porque en este caso se trata de una institución que está alejada de las zonas donde hay más como reuniones entre docentes, donde se hacen reuniones provinciales vinculadas a la educación especial, ¿no? Entonces, esas formas de tejer esas experiencias necesitan de alguna manera ser sistematizadas y comunicadas, ¿no? Que salgan del ámbito de las escuelas y también que formen parte como de nuestro trabajo, ¿no? Y ahí yo quiero retomar la pregunta que nos hicieron cuando nos convocan a este espacio y es ¿para qué sirve finalmente lo que hacemos en estos trabajos de las ciencias sociales, ¿no? Y en mi caso, como ya les venía contando, a nosotros nos sirve sistematizar este tipo de experiencias y empezar a mirarla con cuidado y con detenimiento, porque en la historia de las investigaciones en educación especial
hemos cometido algunos errores y que tienen que ver con, inicialmente, y por eso también recupero la idea de trabajar con el enfoque biográfico narrativo que presentaba Carla. No podemos generalizar cuando hablamos de ciertas cosas, ¿no? No podemos hablar de la categoría discapacidad como si todas las personas con discapacidad fueran lo mismo, sintieran las mismas cosas, pudieran ser parte de los mismos procesos. Inclusive, cuando hablamos de los tipos de discapacidad, ¿no? No todas las personas que tienen discapacidad visual viven de la misma manera, sienten de la misma manera. Entonces, para este caso, consideramos muy importante este aporte que podríamos hacer con este tipo de trabajos a los estudios críticos de la discapacidad en este momento, porque también es una perspectiva incipiente en Latinoamérica, que además está tratando de decolonizar un poco toda esa mirada que tenemos los investigadores y los maestros y los profesionales que nos vinculamos a la cuestión de la discapacidad, porque también nos hicimos eco de grandes postulados de organizaciones internacionales, conceptos políticamente correctos que nos vienen de otro lado, pero nos olvidamos muchas veces de mirar cuáles son nuestras posibilidades y nuestras prácticas cotidianas, desde también la perspectiva de los actores. En este caso yo trabajo con biografías de estudiantes con discapacidad. O sea, todo esto que les estoy contando tiene que ver con una cuestión un poco más contextual, pero mi trabajo finalmente se trata de ir a charlar con los estudiantes con discapacidad sobre cómo ellos forman parte y viven estos procesos. También como una cuestión relevante que quería compartirles, es que creo que este tipo de trabajo nos ayuda un poco a visibilizar estas experiencias que muchas veces desde otros lugares están vistas desde el prejuicio, ¿no? Nos encontramos todavía en muchos casos, en nuestros equipos de investigación nos pasa que a veces se incorporan investigadores con discapacidad y no pueden acceder, por ejemplo, a inscribirse en los formularios de las secretarías de investigaciones, porque no son accesibles, porque no están disponibles. Y eso también nos genera como este movimiento de ponernos a pensar en quién es el otro, de mirar qué es lo que podría necesitar el otro para poder acceder a que podamos compartir esas experiencias, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Una de las cosas que creo que nos muestra esta cuestión de la discapacidad, que no es discapacidad para algunos, es que finalmente lo que nos pasa es que nos encontramos en las instituciones, nos encontramos en los espacios y ahí algo siempre sucede, ¿no? O sea, vamos creando formas de estar y en este caso, formas de estar en la escuela y de ir tejiendo experiencias que nos puedan ayudar a crecer tanto a los sujetos de las investigaciones como también a los investigadores y a los docentes. Mi tarea es la de dirigir a todos estos becarios, pero sí quería marcar que quizás son un hilo que une las perspectivas de nuestras investigaciones. En primer lugar, como habrán visto, todas nuestras investigaciones son de carácter cualitativo y fundamentalmente habrán visto también en los relatos de cada uno de ellos cómo lo contingente, lo inesperado, puede ser tomado en perspectiva de investigación. En esta trastienda que ellos comentaban, bueno, yo en realidad no había previsto esto, pero me di cuenta que podía hacer tal cosa, o preguntarse, como le pasó a Lelia en un momento, que estudiar a los estudiantes con discapacidad, pero resulta que los estudiantes con discapacidad con los que me di no son discapacitados y ahora estamos sin objeto de estudio, ¿no? Claro, cuando uno parte de una mirada acerca de cómo los otros se piensan, cómo los otros comprenden su realidad, lo que el enfoque biográfico narrativo para nosotros es una entrada interesante,
claro, las cosas se van construyendo, destruyendo y reconstruyendo en forma bastante sistemática. Es lo mismo que le pasó a Diego cuando fue a la escuela y ya tenía la docente que le iba a contar sobre el proceso y al año siguiente no estaba más. Bueno, estas cosas nosotros intentamos recuperarlas a partir de este enfoque que es mucho más flexible, que para muchos es poco serio o poco contundente porque están esperando esos procesos tan duros y tan cerrados de cuantificación, de medición, etcétera. La otra cosa que me parece interesante destacar es, yo hablé en el inicio de esta conversación, que todavía no es conversación, pero que esperamos que sí lo sea, de las crisis de la educación. Pero me parece que es frecuente, y uno va a congresos y demás, donde se habla de todo lo que ha fracasado el sistema educativo. Y sin embargo, hay muchas experiencias muy interesantes que no son un fracaso, que tal vez no sean todos los generalizables que uno quisiera, que tal vez no hayan tenido el impacto que uno quisiera, pero estudiar aquello que sí funcionó bien también es una estrategia para nosotros de investigación que puede ser interesante. Y por último, un comentario muy breve sobre esto de lo biográfico narrativo. ¿Por qué nos interesa el sujeto en su perspectiva, en su devenir de su vida, instalada además en un contexto como dijimos antes? Porque a veces las relaciones sociales que construye cada uno de los sujetos tiene que ver con esa historia desde que nace, o quizás antes, desde que los padres esperan que sea, y cómo esto va a ir determinando lo que decía Carla, cómo esos docentes en crisis de relaciones que cada uno de los sujetos va construyendo a lo largo del tiempo. Por eso es común, en mayor o menor medida, que estas investigaciones tengan ese eje metodológico, digamos, compartido. Y bueno, eran estas 2 o 3 comentarios que me parecía interesante poder aportarles.